Analicemos entonces el proceso de generación, el proceso de inducción de FEM, de fuerza electromotriz, en una espira que está sometida a una densidad de flujo magnético B, que es producida por dos electroimanes ubicados al lado y lado de la espira. El primer electroimán produce un polo magnético norte y el segundo un polo sur, de tal forma entonces que la densidad de flujo magnético la analizamos con sentido norte-sur, y este polo norte se proyecta de tal forma hacia el sur que entonces baña toda esta región de flujo magnético, y la espira está inmersa en ese flujo magnético. Cada electroimán está conformado por una bobina energizada con una fuente B sub F, una fuente de tensión DC, y la F es de la palabra Field, que es campo. Entonces la fuente B sub F que produce una corriente de campo I sub F, y este polo norte pues está asociado a esta corriente de campo magnético. Si yo requiero más flujo magnético, ¿qué debo de hacer? Aumentar la fuente de campo B sub F, aumentar la tensión B sub F para que aumente la corriente de campo y entonces aumente la densidad de flujo magnético. Note la forma de este elemento, se llama zapata polar, es un tramo circular cuya intención es entonces proyectar, cual si fuese un reflector, proyectar flujo magnético del norte a sur. Ahora, esta espira de un material conductor, que están marcados los tramos con letras A, B, C y D, esta espira está soportada, está montada en un eje, y ese eje tiene dos rodamientos. Estos dos rodamientos permiten que a través de esta manivela vamos a girar esta espira una vuelta completa, 360 grados, y vamos a evaluar cada 90 grados qué ocurre con esa FEM inducida en esa espira. Pero ¿cómo hacemos entonces para lograr capturar esa FEM inducida en estos dos extremos del conductor de la espira? Evidentemente, si conectamos un osciloscopio a estos dos extremos de la espira y le damos la vuelta para analizar entonces lo que ocurre, cuando empecemos a girar la espira, las puntas del osciloscopio se van a cruzar y se van a enredar. Entonces viene esta solución. La solución son dos anillos rozantes, dos materiales conductores, ejemplo, bronce, que se montan en el eje de tal forma que esos dos anillos estén aislados eléctricamente con respecto al eje, y cada anillo aislado con respecto al otro anillo. Entonces traemos la primera punta de la espira y la soldamos en la cara lateral del primer anillo, en una cara del primer anillo, y la segunda punta hacemos lo mismo. Esta segunda punta viene soldada al segundo anillo en su cara, su parte lateral, y esta punta la traemos por el eje y la pasamos por debajo del primer anillo, la llamo al segundo anillo. En todo momento esto va aislado, no hay conexión eléctrica entre el conductor y el eje, y tampoco hay conexión eléctrica entre este cable y el primer anillo. Este conductor eléctrico va al segundo anillo. Ahora, por cada anillo entonces tenemos una escobilla. Esta escobilla, que fue bautizada así por Zenobé Graham, este señor bautizó este elemento, que es simplemente un elemento conductor, pero suave mecánicamente, para que soporte aquí la fricción permanente con este elemento. Se desgasta así, pero gradualmente en el tiempo. Este resorte que tenemos aquí atrás, uno por cada escobilla, está haciendo una presión lo suficientemente buena para que se garantice el contacto eléctrico. Ahora sí, entonces podemos tener aquí el osciloscopio conectado y darnos cuenta qué es lo que ocurre en esta espira.
Muy bien, adicionalmente tenemos en el eje otro elemento. Este elemento es una pieza, un anillo igual a estos, anillo por ejemplo en bronce, y este anillo lo estamos dividiendo en dos caras, en dos segmentos. Cogimos un anillo de estos, que es un rodamiento, lo cogimos y lo partimos con una cegueta por la mitad. Nos quedan dos cascos. Esos dos cascos los tenemos aquí. Este elemento se llama un colector y cada casquete de este anillo se llama una delga. Entonces tenemos un colector formado por dos delgas y tenemos también dos escobillas al lado y lado. Y también queremos observar qué ocurre si montamos un osciloscopio conectados acá a este par de anillos. Entonces tenemos dos salidas de tensión posibles para este generador formado por una sola espira. Tenemos primera salida de tensión donde vamos a capturar, a colectar FEM inducida a través de estos dos anillos rosantes. Y en el mismo eje, luego vamos a conectar esta misma espira a estos dos segmentos del colector, a este par de delgas, y vamos a observar qué aparece por allí. Inicialmente evaluemos lo primero. ¿Qué ocurre si movemos esta espira 360 grados y evaluamos cada 90 grados? Y entonces, la primera posición va a ser la posición número 1, aquí a 0 grados. La segunda posición, vamos con esta manivela a rotar la espira a 90 grados. Esa va a ser la segunda posición. La tercera posición, ¿cuál va a ser? Otros 90 grados y nos queda entonces nuevamente en posición horizontal. Y la cuarta posición, lo rotamos ya otros 90 grados y quedamos nuevamente en posición vertical. Y por último llegamos a la primera posición. Muy bien, vamos a aplicar entonces en cada caso la ecuación que nos permite evaluar la FEM, la ley de inducción, una expresión de la ley de inducción de Faraday, que es evaluar el vector velocidad, que es el vector velocidad tangencial expresado en metros por segundo, el vector densidad de flujo expresado en Weber sobre metro cuadrado a Tesla, y el vector longitud expresado en metros. El vector longitud lo vamos a evaluar siempre en sentido desde este borde de la espira marcado con la letra A hasta la letra D. Siempre se evalúa en ese sentido. Y obviamente tenemos la E, que es la fuerza electromotriz inducida expresada en voltios. Entonces, para la posición 1, que es la que tenemos dibujada aquí en este momento, esa posición 1, entonces ubiquemos en cada tramo del conductor los vectores correspondientes. Evidentemente, en esta posición 1, la FEM inducida, la FEM que se observa acá en el osciloscopio, la FEM total, ¿qué va a ser? Pues va a ser la sumatoria de los aportes de cada tramo. Cada tramo aporta una FEM. Entonces, evaluemos para cada tramo. Empecemos desde el tramo A hasta el tramo B. Entonces, en ese momento, allí evaluemos los vectores. Ubicamos el vector velocidad, el primero, lo ubicamos hacia arriba, perpendicular al segmento AB. ¿Y por qué? Pues porque el vector velocidad, al girar la espira en ese sentido hacia la derecha, pues el vector velocidad tangencial va hacia arriba. El vector densidad de flujo, pues siempre es horizontal, va de norte a sur, en todo momento va a ser horizontal. Y el vector longitud, que siempre es paralelo a la espira en el tramo correspondiente, pero eso sí, siempre en sentido de A hasta adentro. Si evaluamos la magnitud de esta expresión en el tramo de A hasta B, encontramos que la magnitud va a ser vector velocidad por la magnitud del vector densidad multiplicado por el seno del ángulo que forman ambos vectores. Recordemos que este producto vectorial lo evaluamos con la regla de la mano derecha
y este producto vectorial nos entrega otro vector. Ese vector, la resultante de velocidad por densidad, lo estamos ubicando aquí con este color amarillo, y entonces para este caso aplicamos regla de la mano derecha. Vamos, primer vector, que es la velocidad, los 4 dedos, vamos a buscar el segundo vector, que es la densidad, cerramos la mano y el dedo gordo nos está diciendo el sentido de la resultante. En este caso nos queda también paralelo al vector longitud. Entonces ya queda evaluado acá este producto vectorial, nos queda velocidad por densidad por el seno del ángulo de 90 grados, que es el ángulo que forman los dos, el vector velocidad y el vector densidad. Nos falta evaluar este producto punto, este producto escalar. ¿Cómo lo evaluamos? Pues sabemos que la magnitud de esta resultante multiplicado por la magnitud de la longitud y multiplicado por el coseno del ángulo de la resultante velocidad por densidad por el vector longitud. Es decir, el ángulo que forma este vector longitud, el azul, y el ángulo que forma este vector velocidad por densidad, que es el amarillo, vemos que el ángulo es 0 grados, ambos son paralelos. Entonces sería L por el coseno de 0. Seno de 90 es 1, coseno de 0 es 1, entonces luego la phi en el tramo de A hasta B es velocidad por densidad por longitud. Muy bien, ahora esto mismo va a ocurrir en el segmento de C hasta D. En el segmento de C hasta D, entonces va a pasar lo mismo que ocurrió en el segmento de A hasta B, y entonces vamos a tener también allí que en el segmento de C hasta D la phi inducida va a ser también velocidad por densidad por longitud. Evaluemos qué pasa en el segmento de B hasta C. Desde B hasta C, si ubicamos los vectores, vemos acá que tenemos el vector velocidad, pues al girar la espira hacia la derecha, vector velocidad, recuerda que es perpendicular al segmento, pues iría hacia abajo. El vector densidad, siempre horizontal. La resultante de velocidad por densidad. Esta resultante de velocidad por densidad, ¿dónde nos queda? Es el vector amarillo. Es este vector, vemos que aplicando la regla de la mano derecha, nos queda velocidad por densidad, nos queda hacia afuera del tablero, el vector amarillo, lo que nos da aquí un ángulo entre velocidad y densidad, un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos que esto es seno de 90 es 1. Ahora evaluemos el producto punto con el vector longitud. Entonces tenemos la resultante aquí, que es el vector amarillo multiplicado por el vector, por el ángulo que forma el vector resultante del amarillo por el vector longitud. Vemos aquí como un ángulo de 90 grados. Entonces sería coseno de 90, lo que vale 0. Es decir, la phi inducida en el segmento BC es igual a 0. ¿Y eso por qué se da? Pues aquí la conclusión es que el conductor, el segmento BAC en esta posición es perpendicular, es horizontal a la densidad de flujo magnético. Luego, en el segmento BC y también en el segmento AD, la phi va a ser igual a 0 grados. Se concluye entonces acá en la posición número 1 de que la phi inducida es 2 veces la velocidad por la densidad por la longitud. Ahora, en la posición 2, cuando está la espira vertical, ya con la mano giramos la espira y nos queda verticalmente. En este caso, en la posición 2, entonces evaluamos en el segmento AB. En el segmento AB encontramos de que el vector velocidad es paralelo al vector densidad. Si evaluamos la magnitud, nos queda velocidad por densidad por el seno de el ángulo que forman ambos vectores, que es cuánto. Como son paralelos, el ángulo es 0 grados. Luego el seno de 0 es 0, lo que nos da una phi nula. No hay phi inducida en este tramo AB. Y lo mismo ocurre en el tramo CD.
la Fe inducida es también 0 grados. En los segmentos BC y en los segmentos AD pasa lo mismo. El vector densidad es paralelo al vector velocidad. Es decir, la Fe inducida en la posición 2, cuando la espira está vertical, es de 0 voltios. ¿Qué se concluye aquí? Que para que exista fe inducida, los conductores deben estar cortando líneas de fuerza. Si el vector velocidad tangencial es paralelo al vector densidad de flujo, no hay fe inducida. Giramos entonces la espira a otros 90 grados y luego nos queda horizontal la espira, pero ya esta vez el segmento AB está ocupando el lugar del segmento CD. Entonces, ubicamos los vectores en el segmento AB. ¿Qué tenemos? Entonces tenemos vector de densidad hacia el horizontal, de norte hacia sur, vector velocidad hacia abajo, porque la espira está rotando hacia la derecha. Resultante entre velocidad por densidad, aplicamos regla a la mano derecha, tenemos que el vector sale del tablero. Vector longitud, mire que va de sentido de A hasta B. Mire aquí el vector resultante, el vector longitud está a 180 grados con respecto al vector resultante de velocidad por densidad. Eso hace entonces que cuando evaluamos la magnitud nos queda aquí que el seno de 90 grados, que 90 grados es el ángulo que forma velocidad y densidad, multiplicado por, ya para evaluar el producto interno, el producto punto escalar, sería L por el coseno que forman la longitud por el vector resultante. Vemos que es de 180 grados. Entonces esto nos da menos 1. Lo que quiere decir que la fe inducida en este tramo de A hasta B es menos B, menos velocidad por densidad por longitud. Esto que ocurrió en el segmento AB es lo mismo que ocurre en el segmento C hasta D. También va a ser menos velocidad por densidad por longitud. Y lo que ocurre en el segmento BC es lo siguiente. En el segmento BC vemos, cuando ubicamos los vectores velocidad y densidad, vemos que la resultante sale del tablero. Y el vector longitud, que obviamente es paralelo al segmento que estamos evaluando, me queda perpendicular a la resultante velocidad por densidad. Eso hace que este coseno será el coseno de 90 grados. Luego en este segmento BC también es nula la fe, ¿sí? Y lo que ocurre en el segmento BC también ocurre en el segmento A hasta D, que la fe es nula. Mire que en estas partes que se llaman cabezas de bobina, la fe es nula. Solamente tenemos fe cuando se evalúa en estos tramos que se llaman conductores activos, los lados activos de la bobina. Aquí entonces en la posición 3 tenemos entonces que la fe inducida es menos 2 veces velocidad por densidad por longitud.